Buenas noches a todos. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando y están visualizando pantalla? Fuerte y claro, Sí, profe. señora. Sí se visualiza la pantalla. Listo, muchísimas gracias. Bueno, en la clase anterior nosotros habíamos terminado de ver referente al tratamiento de las sanciones, dentro de las que vimos sanción de extemporaneidad, sanción por corrección, y algunas particularidades entre estas dos. Y les decía que en resumen, dentro de las sanciones que habíamos visto en las exposiciones como inexactitud, entre otras, pues todas se resumían más que nada a estos dos tipos de sanciones, dependiendo si nos notifican o no nos notifican por parte de la DIAN. En ese orden de ideas nos haría falta un tipo de sanción que tiene, bueno, tratamiento es casi igual, sin embargo, los porcentajes que se utilizan son diferentes y hace referencia a la sanción contenida dentro del artículo 651 del Estatuto Tributario, que hace referencia a la sanción por no enviar información. Dentro de esta sanción, o bueno, el artículo 651 nos dice que dará lugar a sanción siempre y cuando pues no se cumpla con los requerimientos exigidos por la DIAN. Y en este caso, todo lo correspondiente a información exógena, que son los medios magnéticos o información que debemos de mandar año a año directamente a la DIAN. En ese orden de ideas, tenemos 3 porcentajes dentro de este tipo de sanción. Una por no suministrar, que en este caso la sanción equivaldrá al 5% del total de la información no suministrada. También tenemos sanción por suministrar información con errores. Y en este caso la sanción equivale al 4%. Perdón. Y adicionalmente también tenemos sanción por suministrar información de forma extemporánea. Y en este caso equivale al 3%. En todo caso, nos dice que cuando no se puede determinar una base sobre la información que no se suministró o que se suministró con errores o que se suministró de manera extemporánea, se tomará como cuantía base para la liquidación de la sanción a los ingresos inmediatamente del año anterior, ingresos netos, y en este caso equivaldrá al 0,5%. Al 0,5% de esos ingresos, y si no tiene ingresos será igual al 0,5%, y en este caso del patrimonio.
correspondiente a la última patrimonio bruto correspondiente a la última declaración presentada. De esta manera, vamos a registrar un ejemplo y vamos a decir que un contribuyente obligado a presentar o a reportar información exógena olvidó suministrar uno de sus formatos correspondiente a IVA descontable por valor total de 100 millones En este caso sería una sanción por no suministrar información, es decir, equivalente al 5%, y se toma el valor de los 100 millones y este lo multiplicamos por el 5%. Es decir, que la sanción, en este caso por no haber suministrado dicha información, equivale al 5%. Adicional a esto, el artículo 651 del Estatuto Tributario nos dice que esta sanción puede reducirse, así como lo hacíamos con las anteriores declaraciones. Nos dice que la sanción a que se refiere el presente artículo se reducirá al 50% de la suma determinada según lo previsto en el numeral 1. Si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción, o al 70% de la suma si la omisión es subsanada dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en la que notifique la sanción. Para tal efecto, en uno u otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma. En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar sanción de que trata el numeral 2. Una vez notificada la liquidación, solo serán aceptados los factores citados dentro del numeral 2 que sean probados plenamente. En ese orden de ideas, nos dice que esta sanción de aquí puede ser reducida en el 50% siempre y cuando no haya notificación con anterioridad. Es decir, que nos quedaría en 2.500.000 y adicional a esta sanción, podemos acudir nuevamente a nuestro artículo 640 de las reincidencias que aumentan el valor de las sanciones o los beneficios de la reducción de la sanción
Y en este caso, pues si no ha tenido o se cumple las mismas condiciones que hablábamos en la anterior clase. Si durante los últimos 2 años no ha cometido la misma conducta, pues podrá disminuirla al 50%. Si lo ha hecho durante el último año, al 75%, cuando no hay notificación. Y si ya hubiera notificación, recuerden que son 4 y 2 años, perdón. Entonces, en este caso, esta sanción que ya se redujo al 50% bajo el artículo 651, pues bajo el artículo 640 del Estatuto Tributario, cuando no hay notificación con anterioridad, podemos deducirla en otro 50%. Es decir, que en últimas esta sanción, que inicialmente fue de 5 millones, terminaríamos pagando 1.250.000, gracias a las reducciones tanto del artículo 651, en donde está la sanción correspondiente al envío de información, y el artículo 640, que nos habla de las reducciones de sanciones en general. ¿Preguntas hasta aquí? Miren que aquí lo único que he hecho es multiplicar, ¿no? El único porcentaje que hemos aplicado hasta aquí es el del 5 y posteriormente pues aplicamos la reducción de la sanción. Aquí lo que se trata más que nada es conocer los artículos con respecto a las reducciones de las sanciones, que del resto pues simplemente multiplicamos y pare de contar. Profe, entonces simplemente sería pues como leer bien el ejemplo, ya sea el ejercicio, para verificar si en algún momento se hubo la notificación o no, para ver qué artículo del estatuto le cabe o no le cabe. ¿Sería? Perdón, ¿me repites nuevamente? Qué pena. Lo siento. Que si ya depende de nosotros en la lectura del ejercicio o el Ah, ya. ejemplo. Sí, claro. Sí, ya, perdón. Sí, obviamente, en los ejercicios que yo coloco, sí, claro, va a depender de la lectura y yo les informaré, ¿hay notificación o no hay notificación? O de manera voluntaria hace la respectiva corrección o suministro de información en este caso, en los ejercicios. En la vida real, pues sí, ya recuerden que la DIAN por algún medio te va a buscar, bien sea el correo de manera electrónica o de manera física, pues haciendo llegar a las direcciones de notificaciones que se tiene dentro del RUT. Recuerden la importancia de mantener actualizado siempre ese RUT y en especial los datos básicos. ¿Listo? En este caso, hicimos este primero referente a al no suministro de la información, para lo cual aplica la tarifa del 5%. Vamos a ver para las otras. Entonces vamos a decir, ejemplo, un contribuyente obligado a reportar medios magnéticos, suministró un valor a un tercero de manera errónea, por lo cual la Administración de Impuestos le solicita modificar su información.
el valor de dicha información corresponde a 35.800.000. Nuevamente traemos el valor, los 35.800.000. La tarifa en este caso aplicar es del 4%. Simplemente multiplicamos 35.800.000 por el 4%. En este caso me da 1.432.000. Nuevamente nos regresamos al artículo 651 y nos dice que en este caso la sanción podrá reducirse al 50% de la suma subsanada, de la suma generada, siempre y cuando esta corrección se haga en el momento, o bueno, antes de que se notifique o antes de la imposición de la sanción, y de lo contrario, será reducida al 70% si la omisión es subsanada después o dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de la notificación. Entonces, en este caso, ¿por cuánto vamos a reducir? ¿Por el 50 o por el 70? Si hay notificación. Por el 70. Correcto. Es decir que bajo el artículo 651 del Estatuto Tributario, como existe notificación, esta de aquí la vamos a reducir hasta el 70%. En vez de 1.432.000, le vamos a pagar 1.002.000. Y seguida de esta, pues aplicamos el artículo 640 y en este caso, el artículo 640 pues ya no aplica el primer caso, sino ya sería el segundo cuando existe notificación. Recuerden que aquí lo que nos piden es el número de años, es lo que cambia porque son 4 y 2, 4 años el 50 y 2 años es el 75%, vamos a aplicar el 50%. Y en este caso, este dividido entre 2, es decir, que esta sanción de 1.432.000 pasará a ser o terminará pagando 501.000 en este caso. Miren que aquí lo que cambia es el porcentaje. Vamos por el otro caso, el que nos dice por suministrar información de forma extemporánea, que equivale al 3%. Entonces vamos a decir que un contribuyente estaba obligado a presentar información exógena por el año 2021. Sin embargo, la presentó de manera extemporánea teniendo en cuenta que el valor de sus ingresos a reportar
fueron de 570 millones. Nuevamente tomamos el valor el porcentaje es el 3%, multiplicamos este nuevamente por este, y de acuerdo al artículo 651, ¿cuál sería la reducción? ¿El 50 o el 75% o el 70%? El 50, profe. Correcto, porque lo presenta de manera voluntaria, ¿cierto? Sí, señora. Entonces vamos acá y multiplicamos 17.100.000 por el 50%, 8.550.000. Y nuevamente aplicamos artículo 640 del Estatuto Tributario. ¿Y qué porcentaje? 50 o 75%. Bueno, aquí vamos a utilizar el primer caso que me dice cuando no hay notificación. Recuerden que el 50, 2 años, y 75, 1 año. Vamos a decir que 50. Y nuevamente este por el 50%. Y quedamos con los 3 casos que en este caso el artículo 651 pues nos determina de esa manera. ¿Qué pasa y qué sucede cuando la información exógena tiene distintos cuadros, ¿no? Recuerden que estamos hablando que hay un cuadro de ingresos, un cuadro de pagos, un cuadro de IVA generado, IVA descontable, cuentas bancarias o inversiones, certificados, ¿qué más es que hay? La parte de los socios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Si sumamos todos esos cuadros, pues obviamente que la sanción va a ir o va a ser supremamente alta. En ese caso, por lo general, siempre se tiende a coger el valor neto de los ingresos para poder tomar o para hacer base. Que recuerden que si no se puede determinar cuál es la base, pues nos vamos sobre los ingresos o sobre el patrimonio. Y se aplica pues los porcentajes correspondientes 4, 5 y 3. Creo que estas son la única diferente a la que ya habíamos visto en la anterior clase. ¿Dudas, preguntas?
¿Dudas? Bueno, eso es referente a lo que es régimen sancionatorio. Y de ahí en adelante, pues ya depende, me faltó una cosa, depende pues de el tipo de errores que se puedan presentar y que se cometan. Lo que hay que tener en cuenta, y creo que ustedes pudieron observarlo cuando mirábamos los deberes del contribuyente, pues que cada incumplimiento, cada cosa que no se hace, va a acarrear de una u otra forma una sanción para el contribuyente, que puede ser pecuniaria, es decir, en este caso, tener que pagar, o incluso recuerden que cuando hablábamos de facturación, cuando hablábamos de no actualizar el RUT, pues este tipo de incumplimientos lo que acarrean es el cierre de es el cierre del establecimiento más que nada, más que el hecho de pagar como tal. En todo caso, y se cumple para todo el tipo de sanciones, extemporaneidad, corrección, incluso para la de envío, para la factura electrónica, bueno, lo que sea que se incumpla, cuando estamos hablando de sanciones pecuniarias, o sea que se tiene que pagar, ninguna sanción puede ser menor a la sanción mínima. Y creo que eso muchos de ustedes lo nombraron dentro de sus exposiciones. Recuerden que la sanción mínima equivale a 10 VTs y en este caso y para este año 380,000. Y así pues todos los años, como viene dada en VTs, pues incrementa de acuerdo a al valor de la VT que se le asigne para ese año. Entonces, ninguna sanción puede ser menor a esos 380. Puede ser que al liquidar de menor, pero aún así debe ser, debe de cumplirse con este requisito. Y les decía que hasta esa parte pues corresponde o nos habla todo lo correspondiente a régimen sancionatorio. De aquí en adelante pues ya vamos a hablar algo correspondiente a la planeación tributaria. Hoy en día hablar de planeación tributaria es importante dentro de las organizaciones y para las personas mismas y se ha convertido, digamos, en algo necesario, más que en una herramienta, porque sí es una herramienta legal que se utiliza para poder reducir y para poder adelantarse, anticiparse o proyectarse hacia futuro frente a las cargas tributarias que va a tener una persona natural o una persona jurídica de acuerdo a un monto de ingresos, de acuerdo a unos costos, unos gastos que se van anticipando y de acuerdo pues a las actividades que se proyecta tener durante un año o durante un periodo fiscal, que recuerden que el periodo fiscal va desde 1 de enero hasta 31 de diciembre de cada año. Normalmente, la planeación tributaria aplica para aquellos impuestos de periodo y para aquellos impuestos que nos permiten tener y nos permiten de una u otra forma manejar ciertas deducciones y ciertos descuentos tributarios. Dentro de esto, pues el mayor impuesto está renta, que es uno de los principales o sobre el que recae la planeación tributaria. ¿Por qué IVA o por qué impuesto al consumo no? Porque recuerden que IVA e impuesto al consumo no lo paga la empresa, sino que simplemente recauda y lo traslada a la DIAN, pero eso no sale del bolsillo del contribuyente, sino del consumidor final. En ese orden de ideas, pues saben que el IVA
pagado pues surge de la diferencia del IVA generado menos el IVA descontable. En ese orden de ideas, pues no hay mayor planeación que hacer porque no nos dice o la normatividad en ningún lado nos dice, si tiene, no sé, 10 millones en IVA generado, en el descontable puede coger este y este, no. Es directamente el IVA descontable generado en compras por los materiales o el servicio que se esté prestando y pare de contar, no existe más. Entonces, en ese caso, por esos impuestos, pues no cabe la planeación como tal. Pero para el caso de la declaración de renta, sí, porque existen ciertos beneficios, digamos, tributarios, ciertos casos cuando hablamos de deducciones, que si nos acogemos a esos, podemos generar y podemos determinar y permitir que el contribuyente, aprovechando al máximo esos beneficios que da la ley, porque están sobre la ley, y poder terminar pagando, digamos, un poco menos dentro de su impuesto. En ese orden de ideas o en este sentido, nos dice que la planeación tributaria se centra más que nada en tomar medidas que fomenten una buena organización dentro de la empresa y sobre todo, pues que en este caso el contador, como principal conocedor de toda la normatividad tributaria de la empresa mismo, pueda proyectar adecuadamente un ejercicio fiscal y pueda generar beneficios, obviamente, para el respectivo contribuyente. Bajo esta premisa, pues lo primero que se debe de realizar es una serie de actividades antes de empezar a proyectar o antes de empezar a presupuestar. Dentro de esta nos dice que el contador tiene que empezar a automatizarse ciertas labores repetitivas y dentro de estas, pues la primera son las revisiones de las obligaciones tributarias, es decir, tener en claro qué es lo que le corresponde realizar, cuáles son sus obligaciones frente a impuestos, si es responsable de IVA, si es agente de retención, si es responsable de renta, si es responsable de impuesto al patrimonio, si tiene que declarar impuesto al consumo, si es, bueno, dependiendo pues de la actividad a la que éste se dedique, mirar cuáles son esos deberes que debe de cumplir tributariamente o fiscalmente. ¿Para qué? Para que posteriormente, a través del calendario tributario, se pueda estructurar fechas, se pueda estructurar una serie de actividades previas para que en el momento o en las fechas establecidas a nivel nacional se pueda entregar la información a tiempo y no se esté corriendo a última hora o caso contrario se envíe o se termine entregando información por fuera de esas fechas o posterior a sus fechas de vencimiento. Y más que nada, pues estar al día frente a la presentación de impuestos y recuerden que esa presentación de impuestos, pues no solamente tener la declaración como tal, sino que adicionalmente también se pueda realizar el respectivo pago dentro de estos. Me dice que existen unos factores que se hacen necesarios conocer para poder realizar una planeación tributaria. Dentro de estos factores principales para poder realizar una planeación tributaria, está primero, pues conocer y estar actualizándose frente a cada uno de los cambios en la legislación tributaria
con el fin de poder, una, conocer, actualizarse, obviamente, y dos, poder anticiparse hacia los hechos y esos nuevos cambios, buscando estrategias que permitan minimizar esas cargas impositivas que tienen hoy en día la empresa. Adicionalmente a esto, también nos dice que debe de exigirse precisión a la gerencia para el mejoramiento de los resultados. O sea, necesariamente debemos de conocer qué es lo que proyecta y qué es lo que plantea y planea o presupuesta la gerencia, porque depende de eso para poder realizar los cálculos respectivos. Tenemos que tener certeza frente a proyección de ingresos, frente a proyección de costos y gastos, porque no nos puede por ahí a medio año o en el primer cuatrimestre o trimestre empezar a cambiar las cosas, dado que pues también la planeación tributaria va a cambiar y no va a obtener el resultado que se espera tener. Adicionalmente, a esto nos dice que la organización cada día debe buscar reducir sus costos y mejorar la rentabilidad. Entonces, cuando hablamos de planeación tributaria, no solamente es frente al conocimiento de la normatividad tributaria, sino que también se fusiona o inmiscuye mucho la parte de finanzas, el manejo, la organización como tal, la dirección que se da y sobre todo, pues un modelo de planeación tributaria obedece al conocimiento del entorno o al análisis del entorno donde se encuentra la empresa, la persona, porque esto permite descubrir de una u otra forma esas debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas y posteriormente fijar estrategias fiscales, políticas fiscales, metas fiscales y objetivos fiscales con el fin o todo esto que vaya dirigido a lograr un cumplimiento de la normatividad y optimización del impuesto como tal, con un adecuado control y obviamente una toma de correctivos oportunos. Entonces, dentro de las principales fases de la planeación tributaria, pues aparece el conocimiento del negocio, que debemos de conocer cómo está compuesto el capital, si es nacional o extranjero, cuál es el objetivo social de la empresa, es decir, a qué se dedica a vender, a prestar un servicio, qué tipo de servicio, qué tipo de productos vende, comercializa, quiénes son sus proveedores, de dónde vienen los productos, qué riesgos estratégicos tiene el negocio, qué regulaciones especiales o qué normatividad de pronto especial tiene esa empresa por ser o pertenecer a algún grupo en específico. Y adicionalmente, pues debe de estar la contabilidad como base o como fuente de información actualizada, oportuna, completa. Y lo mismo, debe de existir un presupuesto previo y realizar planes de inversión, flujos de caja, y mirar frente a las transacciones que se realicen con vinculados económicos y la producción de rentabilidad que se proyecta tener durante dichos periodos fiscales. Adicionalmente a esto, pues nos dice que el estudio de la situación impositiva de años siempre está sujeto a revisión. Por lo general, este tipo de planeaciones no son, digamos, hacia un futuro lejano,
sino más bien todos se reducen a un futuro cercano y hoy en día con la inestabilidad de normatividad que tenemos, más porque cada año sacan una nueva reforma tributaria, lo que quiere decir que muchas veces esas planeaciones, esas estrategias que se montan, pues solo funcionan para un periodo o para para un periodo fiscal en ese caso y pare de contar porque la normatividad está continuamente cambiando. En ese orden de ideas, se debe de realizar revisiones de las declaraciones tributarias, se debe de hacer revisiones de los procedimientos y controles en impuestos para poder identificar riesgos de sanciones o mayor pago de impuestos. Se debe de o se recomienda realizar y utilizar los saldos a favor reflejados en las declaraciones con el fin de, obviamente, pagar o disminuir esas cargas impositivas e identificar puntos de mejoramiento y de oportunidad año a año y revisar áreas que tengan que ver con procedimiento tributario en general. Posterior a esa primera fase que hace referencia al conocimiento del negocio, pues también sigue con la siguiente fase que hace referencia al desarrollo de la planeación. Dentro de este desarrollo de la planeación, pues inicialmente lo que se hace es un análisis de tipo financiero a la información proyectada, al cálculo del nivel de ingresos, al cálculo de rentabilidad que se está proyectando obtener y adicionalmente a esto se debe de realizar un análisis histórico de las declaraciones o del cálculo de los impuestos de las declaraciones que ya se han presentado y mirar cuál ha sido ese comportamiento a través de los años, si ha ido creciendo o tal vez unos años mayor, otros años menor, y a qué se debió de pronto que haya pagado más en un año que otro. Seguido de esto, se debe de presentar un informe y nunca dejar de lado la actualización frente a los aspectos tributarios. Nos dice aquí cuáles son los aspectos de considerar en una planeación tributaria. Dentro de los aspectos a considerar dentro de la planeación tributaria, pues primero está el deferimiento de los impuestos, o sea, qué clases de impuestos está obligado a declarar, qué quieren los accionistas, qué están esperando ellos, de pronto utilidades, ganancias, repartirse o la distribución de dividendos en efectivo, capitalizar la compañía, la reducción del impuesto en la sociedad, el impacto de los accionistas minoritarios. Entonces se debe empezar a considerar y a dar respuesta de pronto a los interrogantes que se van formando o van surgiendo dentro de la planeación tributaria. De esta manera, actualmente la planeación tributaria permite determinar un modo adecuado en el manejo de los impuestos y sobre todo del valor a pagar, aprovechando al máximo los beneficios consagrados en la norma. Y no se trata en este caso de una evasión tributaria, sino de hacer una elusión a través de la disminución o aumento, en este caso de deducciones o aumento de costos y gastos que estén de acuerdo a la normatividad y sobre todo pues que le convenga a la empresa. En últimas, la planeación tributaria cuenta con dos objetivos fundamentales. El primero, pues que es el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias de acuerdo a los plazos y calendario que ha planteado la administración.
Y el segundo es la determinación adecuada de un impuesto a pagar. El primero, pues básicamente nos habla de las declaraciones tributarias, que son el reflejo de las operaciones realizadas por la organización. En ese caso, pues si yo soy agente de retención, pues yo sé que tengo que declarar renta, perdón, retención en la fuente, que si pertenezco a un régimen ordinario, pues yo sé que tengo que declarar impuesto de renta y complementarios. Y de esa manera lo que se busca es empezar a soportar cada una de esas declaraciones y la información que se tiene dentro de la contabilidad. ¿Recuerdan cuando mirábamos renta? Y yo les decía que, por ejemplo, el caso de los costos y gastos deben de seguir ciertos requisitos generales como la causalidad, la necesidad, la periodicidad. Y en ese caso, pues que todos los gastos y costos deben de irse revisando, que efectivamente se vayan cumpliendo o que cumplan con cada uno de los detalles y requisitos o requerimientos que la normatividad nos está exigiendo o nos pide dentro de la actualidad. Y en el segundo objetivo, frente a la determinación adecuada del impuesto, la planeación tributaria se puede decir que busca que la forma más adecuada y la forma en la que beneficia al contribuyente poder reconocer y poder liquidar el respectivo impuesto. Muchas veces, a veces la falta de conocimiento dentro de la normatividad tributaria, pues se traduce en una ausencia y una inadecuada planeación tributaria. Hoy en día, esta planeación tributaria pues requiere que las organizaciones estén aplicando normas contables y fiscales a la vez de manera adecuada, porque recuerden que necesariamente para que haya planeación debe de existir contabilidad, debe de existir base y debemos de conocer de contabilidad inicialmente para poder empezar a aplicar una planeación tributaria y sobre todo poder conocer y entender cuáles han sido los procesos, los procedimientos dentro de las organizaciones. Las principales tareas o actividades que se deben desarrollar en el momento en que estamos aplicando o en el momento en que se vaya a realizar una planeación tributaria, primero es anticiparse o como principal actividad es comenzar a hacer cierre fiscal. Ese cierre fiscal hace algunos años atrás, cuando no conocíamos de nómina electrónica, factura electrónica y demás, muchas veces se lograba hacer por allá en febrero, marzo, y uno seguía con el cierre fiscal del anterior año. Hoy en día se exige por lo menos empezar a hacer planeación y empezar a realizar cierre fiscal desde el mes de septiembre, porque de esta manera nos permite tomar decisiones sobre las cuales se van a presentar los impuestos y se puede proyectar. De lo contrario, usted ya no puede realizar nada. Por ejemplo, dentro de este cierre, pues se va revisando la parte de depreciación, se va revisando la parte de amortizaciones, todo lo que tiene que ver con provisiones o deterioro de cartera. Que recuerden que son procesos fiscales que pueden ayudar a reducir la base del cálculo de esos impuestos.
Adicionalmente a estos, pues hay que empezar a revisar las reservas que se tengan dentro del patrimonio, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar uno a uno, tercero a tercero, o sea, tiene que revisarse toda la contabilidad y mirar y revisar que efectivamente correspondan, que los saldos que tenemos ahí correspondan a una realidad, que dentro del gasto se haya causado los gastos normales, ordinarios, que estén bien registrados. Normalmente este proceso se hace mes a mes, sin embargo, a veces dentro del mes tenemos tantas cosas que realizar que una que otra cosa se escapa. Entonces, nuevamente hay que empezar a revisar, hay que hacer conciliaciones con terceros. Es importante de pronto, si nuestra cartera o nuestro número de clientes es grande, pues no lo vamos a llamar a todos y a cada uno y confirmar, vea, usted me debe esto, vea tal cosa. Se coge como los más grandes, los más relevantes con los que se tenga sospecha y empieza a solicitar estados de cuenta, que se concilien cuentas. La parte de los anticipos de impuestos, lo que nos descuentan, porque en últimas esos descuentos nos va a servir para poder disminuir nuestro impuesto, todo lo que tiene que ver con retenciones en la fuente. Entonces yo necesito conciliar si lo que verdaderamente tengo acá es lo que al terminar el año ese cliente me va a terminar certificando o no. Y tengo que empezar a hacer todo ese trabajo porque si yo llego allá el día en que me toque presentar mi declaración de renta y apenas lo voy a hacer, pues no lo voy a alcanzar a hacer completo. Dos, de seguro no me van a entregar todos los certificados y no voy a estar seguro o segura de lo que voy a estar haciendo y de lo que voy a declarar. Hay que hacer análisis de las rentas ordinarias, análisis de las rentas extraordinarias, como todo lo que tiene que ver con ganancia ocasional, qué se recibió, cómo se recibió. Hay que hacer proyecciones económicas frente a la actividad productiva. Hay que hacer hay que hacer y revisar los ajustes fiscales a que haya lugar y que se puedan, pues obviamente, tomar y que contribuyan para la disminución de la base o la liquidación de la renta líquida. Y adicionalmente, pues a esto se debe de revisar todo lo que tiene que tener, todo lo que tiene en relación con los beneficios tributarios. Recuerden que la legislación ofrece varios beneficios en los que se pueden disminuir las bases gravables para efectos del cálculo del impuesto de renta, más que nada, pero pues se debe cumplir ciertos requisitos, ¿no? Como por ejemplo el caso de las deducciones salariales, pues que deben de pagarse las parafiscales o la seguridad social de acuerdo a las bases y de acuerdo como la ley no los estipula. De lo contrario, pues esa deducción no me la voy a poder tomar en cuenta, o todo el gasto por salud no lo voy a poder deducir. Es decir, que tengo que empezar a revisar que efectivamente cumpla y exista ese derecho que tiene el contribuyente para poder deducirse esos costos o esos gastos que ha tenido durante su periodo fiscal. Adicionalmente a esto, pues dentro de estas están la deducción por donaciones. Bueno, este puede ser descuento, hoy en día descuento tributario. Puede ser descuento tributario o deducción como tal. De acuerdo al artículo 125 del Estatuto Tributario, pues nos da la manera en cómo debe de realizarse
esas donaciones para que yo pueda tomarlas como beneficios tributarios. Y bueno, ahí nos determinan y nos dicen que hoy en día las únicas donaciones que se toman como beneficios tributarios son aquellas que van dirigidas hacia entidades o empresas catalogadas como o pertenecientes al régimen tributario especial. Y tienen que cumplir una serie de requisitos, que tiene que estar certificada, bueno, y demás. Entonces, debe de obedecerse o debe de seguirse esos requisitos que solicita la normatividad. También tenemos deducciones por inversiones en cuanto a desarrollo científico o tecnológico. Es decir, que a las empresas que demuestren que están realizando este tipo de de inversiones, pues también permiten tomarse como beneficios tributarios. Esto se encuentra dentro del artículo 158, raya 1 del Estatuto Tributario, 125. También tenemos beneficios para aquellas inversiones que vayan dirigidos hacia el control y mejoramiento del medio ambiente. Esto está dentro del artículo 158, raya 2 del Estatuto Tributario. Tenemos también otros beneficios, ya alusión a las deducciones de los costos y gastos que tienen las empresas, como la deducción por salarios, la deducción por intereses, la deducción por impuestos, yo creo que eso. Y otras en particular, como por ejemplo, mm, la deducción por programas de aprendizaje, la deducción de salarios de las personas, cuando las empresas contratan a personas reinsertadas o que tienen que ver con violencia o que sean o pertenezcan a alguna población vulnerable, pero que estén catalogadas así como tal, se puede deducir el 125% del salario que se le pague a esa persona. O sea, si yo le pago el mínimo, pues ese mínimo más un 25% adicional, puedo tomarlo como deducción o como beneficio tributario en este caso. Y así existen hoy en día, pues dentro de la normatividad, em, beneficios que buscan, más que todo, beneficiar a cierto grupo de empresas y obviamente a cierta población. Todo lo que tenga que ver con la parte científica, medio ambiente, con la parte de cultura, recreación, deporte, e incluso con la parte agrícola, con reforestaciones, todo esto se contempla como beneficios tributarios, porque de una u otra forma se supone que se está contribuyendo, em, a poblaciones o a la comunidad en general. Hoy en día, pues sí, de acuerdo a las expectativas que se tienen sobre reforma tributaria, nos dicen que muchos de estos beneficios tienden a desaparecer. Sin embargo, pues hay que esperar a ver qué pasa con esas proyecciones de la nueva reforma tributaria. Dentro de la planeación, lo primero y lo básico que se debe de conocer dentro de esta es
y que hay que tener en cuenta es el conocimiento y el análisis financiero de la empresa. Si ustedes no hacen ese proceso anterior, no basta con conocer normatividad tributaria, sino que necesariamente debemos de hablar de finanzas de la organización y de decisiones que se vayan a tomar dentro de la organización. Vuelvo y le repito, hoy en día y con la economía que llevamos, con la inestabilidad tributaria que tenemos, hacer planeación tributaria se hace cada vez más importante, porque es la única manera de permitir que tanto las personas naturales como las personas jurídicas pues terminen o puedan optar por reducir un poco sus bases de impuestos y demás. El Estado normalmente pues no es que dé una gran cantidad de beneficios, una gran cantidad de, de deducciones que se puedan tomar, pero sí hace el otorgamiento de pequeñas cosas a las cuales todas las empresas pueden acudir, a las cuales todas las empresas pueden optar, digamos, como modo para poder reducir sus cargas tributarias. Dentro de personas naturales, pues está también todas estas que acabamos de ver y adicionalmente, no sé si ustedes recuerdan, tenemos todo lo correspondiente a rentas exentas y dentro de estas rentas exentas hablamos de dos en particular, que son los aportes voluntarios a pensiones y yo no sé si grabé la clase, perdón. Los aportes voluntarios a pensiones y también los aportes voluntarios a las cuentas AFC. Estos dos hoy en día son los que se toman como base de planeación tributaria para personas naturales. Obviamente que recuerden que esto tiene ciertos límites y requisitos, ¿no? No sé si se acuerdan por allá que me dice que son 3.800 VTs. Tanto para la una como la otra, y adicionalmente nos exige que estos aportes estén ahí dentro del fondo durante un periodo de 10 años, o caso contrario, que la persona natural ya se encuentre en periodo o en edad pensional. Entonces, en ese caso, no necesita los 10 años para poder retirar ese dinero o esos ahorros, y que esos ingresos sigan siendo exentos. Oye, cuando miramos renta de personas naturales, pudieron darse cuenta que las deducciones son muy específicas y muy mínimas, ¿no? Tenemos por ahí algo que es la medicina prepagada, que también de una u otra forma ayuda o contribuye pues a la reducción de la base de liquidación de impuesto. Están también los intereses de vivienda. Está, bueno, la de dependientes no tanto, porque la de dependientes es algo que se le otorga a los salariales nada más, ¿no? Y yo no puedo planear o no puedo recomendarle a mi contribuyente que tenga un hijo para que pueda tener dependientes, ¿no? Más bien creo que se centra en estas dos, medicina prepagada y intereses de vivienda. Claro está, los intereses de vivienda siempre y cuando la calidad del contribuyente lo permita. O sea, que sea una persona que tenga grandes ingresos, que sea una persona que cuente con la liquidez, y de esa manera se hace doble planeación porque al sacar un préstamo de vivienda, lo que tengo es un pasivo, y de una forma lo que hace es disminuirme mi patrimonio líquido
y voy controlando patrimonio para que no se me pase a ser declarante de impuesto de patrimonio y adicionalmente, pues como deducción, el interés de vivienda. Y recuerden que este interés de vivienda se reconoce pues casi prácticamente en su totalidad porque también tiene un límite que son las 100 VTs mensuales. Y para el caso de medicina prepagada también tiene un límite que son las 16 VTs mensuales. Entonces hay que tener en cuenta y ya hay que hacer necesariamente el ejercicio y planeación. Y adicionalmente a todo esto, pues recuerden que las personas naturales y jurídicas hoy en día tienen una opción que es pertenecer al régimen simple de tributación. Y el objetivo, recuerden, de este régimen simple de tributación es reducir un poco las cargas impositivas de los contribuyentes porque con un solo impuesto pagan renta, industria y comercio, declaran Profe, una IVA, pregunta. ¿sí? Me asalta la duda en este momento que yo veía que dentro de la reforma que se propone también proponían supuestamente mejorar Elimina, el régimen simple. ¿sí? ¿Ahí cuál sería el mejoramiento o qué puede afectar? En cuanto a tarifas, más que nada porque existen hoy en día tarifas de acuerdo al nivel de ingresos o valor de ingresos que tenga cada contribuyente. Entonces, me imagino que de pronto dejar una sola tarifa para todos o equilibrar las cargas, porque las, las actividades que son de servicio, por lo general, las tarifas son mayores a las comerciales o de pronto las industriales. Entonces, me imagino que eso. Pero del resto, el problema de régimen simple de tributación sí reduce cargas frente a que el contador o bueno, la empresa o la persona no va a estar pensando en que al siguiente mes se vence retefuente, se vence, bueno, retefuente sí, se vence renta, industria, IVA, consumo, sino que lo hace una sola vez y pare de contar. Pero del resto, igual hay que revisar porque régimen simple de tributación se va por ingresos y esos ingresos se van solitos, ingresos netos. En cambio, acá cuando hablamos de renta, recuerden que me da la opción de a esos ingresos restarles costos y gastos. Industria y comercio, bueno, ese siempre se ha ido sobre ingresos y no tiene mayor deducciones. Y la parte de IVA, de pronto, sin embargo, en IVA tienen que hacer declaración anual, porque es que el IVA no es de ellos. Y en impuesto a consumo, lo que da el beneficio es en cuanto a la competitividad en precio de venta, porque no es lo mismo ir a un restaurante donde a mí me cobren el 8% por impuesto al consumo a uno que no me lo cobre. Entonces, esta es más que todo ventaja competitiva. Gracias, profe, si estaba con esa duda, muy amable. Sin embargo, el problema de este régimen simple de tributación, primero fue que nació con el objetivo de formalizar todas las personas, esos pequeños supermercados, las tiendas de barrio, los centros de estética, los estilistas, y muy seguramente nuevamente van a apuntar hacia allá, ¿no? Porque lo que busca y con la nueva reforma aún más es generar ingresos. Entonces, pienso que tiende a cambiar en eso.
y un poco apretar a las personas jurídicas, porque es que las personas jurídicas que se han pasado al régimen simple de tributación, pues obviamente han dejado de pagar algunas cosas. Y por ser simple, no es lo mismo el régimen ordinario que para el siguiente año tiene que pagar una tarifa del 5 a uno que con un solo porcentaje paga todos estos. Entonces, la normatividad tributaria muy pocas veces tiende a beneficiar al contribuyente y eso es algo que debemos de entender. Cambian las cosas, sí, obviamente, y eso se inventan nuevas maneras de cómo liquidar el impuesto de renta, de cómo liquidar IVA, de cómo liquidar consumo, etcétera, etcétera. Eso sí, se inventan en cada una nuevas cosas. Sin embargo, el objetivo de esas últimas reformas tributarias, ¿cuál ha sido? Recaudar más impuestos. Siempre. Y aún más hoy en día, todo para nadie es un secreto que todo, toda la parte del Estado hoy en día pues está sufriendo un déficit que de una u otra forma tienen que buscar la manera de cómo solventarlo. Es por eso que se habla y se dice muchas cosas de esta reforma tributaria, ¿no? Y obviamente que viene un poco más agresiva porque la necesidad de dinero es mucho más grande de pronto que la de los anteriores años por efecto de inflación, por efecto de devaluación de la moneda y tantos problemas a nivel monetario y a nivel fiscal que tenemos en el país. Entonces, si hay cambios, los cambios no van a beneficiar a las personas, nunca, jamás y beneficiar a las personas nunca, jamás va a ser que pague impuesto, ¿no? ¿Qué tiene de beneficio eso? Nada. Antes, al contrario, ¿no? En los últimos años lo que hemos visto es que, por ejemplo, en IVA, más productos de los que antes se consideraban exentos o excluidos se pasen a ser grabados. Y eso es lo que hemos visto año a año. En renta, pues pasar de tarifas del 31, 32, 33 a un 35% es bastante grande. Y lo mismo en rentas de personas naturales. Hace unos años atrás, o bueno, en la reforma del año 2012 creo que fue. La tarifa de personas naturales llegaba hasta el 33%. Hoy en día la tarifa máxima llega hasta el 39%, ¿no? Y dicen, es que hay diversificación de tasas. Y no es que haya diversificación de tasas, sino que empiezan, si gana más, pague más, pero igual paga y las tarifas siguen siendo supremamente altas cada vez. Entonces hay que esperar nada más a ver qué trae esa nueva reforma tributaria. Sin embargo, hasta el momento, estos de aquí, o bueno, todo lo que les he hablado frente a beneficios tributarios y algunas cosas que contiene la normatividad, pues lo que actualmente estamos realizando y lo que actualmente estamos trabajando. Sin embargo, vuelvo y lo repito, estamos a las expensas de ver qué sucede dentro de todas esas reformas y cambios que se hacen necesarios realizar. ¿Preguntas, chicos? No, Muy señora. interesante el tema, muy interesante el tema, y más cuando hay un 50 del 50 en la deducción. En frente a las sanciones, sí, esos beneficios frente a las reducciones de la sanción lo trajo la reforma del 2018. Anteriormente no existía eso, se iban solitas. Hoy en día sí, sin embargo, la sanción no es lo más alto que se termina pagando, siempre lo más alto que se termina pagando son intereses de mora. Recuerden que todo, em,
que todo... ¿Profe? Sí. Profe, pues de acuerdo a lo que usted nos explica de las sanciones, el compañero que dice que es bueno, pues el 50%, pues en una buena planeación tributaria, pues la empresa, el contador, revisor fiscal, es no llegar a esos extremos, ¿no? De pagar Obvio. esas sanciones. O sea, tener una buena planeación para no llegar a pagar nada de eso, sino pagar lo que exige nomás la ley y ya, ¿cierto? Sí, claro, el objetivo dentro de toda esta parte de procedimiento tributario y exclusivamente planeación va dirigido hacia eso, que tengan estructura, que tengan organización y em, control frente a las actividades, frente a cada uno de los deberes que debe de cumplir la organización y la empresa y obviamente no incurrir en esa sanción, porque hablando desde la realidad, y se los digo por experiencia, aquí hay empresas de empresas, ¿no? Hay empresas que cuando tú haces las cosas bien, entonces al contador sí lo felicitan y ay, qué lindo, ay, qué bonito, y te echan las flores que quieras, pero cuando las cosas empiezan mal, quien es el culpable es el contador. Y normalmente hay empresas que frente a sanciones, hay unas que dicen, sí, la culpa es de nosotros por esto y por esto, la paga la empresa, en otras 50 y 50 y en otras usted verá cómo soluciona. Entonces, frente a sanciones hay que cuidarse mucho y realizar las cosas a conciencia sobre todo, ¿no? Y recuerden que herramientas hay distintas. Hay planillas para el cálculo de impuestos, incluso para renta, pues está la misma ayuda a renta que presenta la DIAN y otras plantillas que se han realizado. Y del resto, pues la normatividad está ahí para leerla, aprenderla y demás. Pero sí, obviamente el objetivo es no llegar a el extremo de pagar esas sanciones. Sin embargo, ninguno estamos exentos a no cometer errores y más cuando uno está iniciando, de que se cometen, se cometen, pero también hay que saber solucionarlos y entre más rápido, mejor. Recuerden que cuando hacemos caso, las sanciones, intereses y demás es mucho menor a cuando llevamos la contraria. ¿Listo? ¿Algún otro aporte que quieran realizar o preguntas? Profe, yo tenía una duda. Sí. En los aspectos en los que nombraba de considerar una planeación tributaria, no entendí muy bien qué se refiere con capitalizar la compañía. Frente a utilidades. Sí, es Lo que que pasa es que cuando tú haces proyecto, presupuesto, ¿qué es lo que proyectas? Estado de resultados, ¿cierto? Estado de resultados, dentro del estado de resultados, ingresos, costos y gastos. Y esto, ingresos, costos y gastos, pues que me da dentro del presupuesto utilidad, todas las empresas, todas las sociedades, ¿qué es lo que buscan? Utilidad. Y posteriormente, pues esto también me ayuda a proyectar o a planear mi estado de situación financiera, activos, pasivos, activo, pasivo y patrimonio. Creo que sí se acuerdan, ¿no? De presupuesto privado. No sé si yo les dicté presupuesto privado. Creo, y si mal no recuerdo, creería que sí. A la mayoría, obviamente. Algunos no, pero la mayoría sí. El objetivo dentro del presupuesto privado, recuerdan que se comienza con los ingresos, que luego el costo,
que luego los gastos y así sucesivamente si se va a invertir, pues la compra de acciones, que la compra de activos, etcétera, etcétera. Y finalmente terminamos en nuestro estado de situación financiera. Esta utilidad de aquí, hoy en día, y creo que se los decía y se los explicaba cuando mirábamos renta. Hoy en día son muy pocas las empresas que distribuyen utilidad. ¿Por qué muy pocas? Porque estos dividendos son al 100% grabados. Y recuerden que hay una sola tarifa, que esos dividendos no tienen deducciones, no tienen nada. Solo dicen las primeras 300 VTs como renta exenta, del resto aplíquele la tarifa y se fue. En ese orden de ideas, ¿a qué socio le conviene repartirse esa utilidad? Por eso es que buscan otras figuras a través de la cual puedan distribuirse esa utilidad y que no conlleve al pago de mayores impuestos para el socio. Dentro de esas figuras incluso están los mismos aportes voluntarios de pensiones. ¿Por qué? Porque la empresa puede decir, esa persona que es mi socio, yo le voy a abonar o le voy a hacer un aporte voluntario de pensiones. Puede hacerlo a nombre del socio. Y el socio recibe o guarda esos aportes dentro del fondo de pensiones y espera o los 10 años o a su edad pensional para poder sacar ese dinero y no pagar impuestos sobre ese dinero. Hay muchos que están acudiendo a esta parte de aquí. El problema de ahorita es que quien ofrece esta parte de aportes voluntarios al fondo de pensiones son los fondos privados. Y los fondos privados, ¿qué es lo que hacen con tu dinero? Sí lo reciben y luego lo invierten y te dicen, tú decide en qué tipo de inversiones quieres estar, renta fija, renta variable, unas tasas altas de rendimiento, tal vez unas más bajas, unas prudentes, unas no tanto. Entonces corres el riesgo de perder o de ganar también dentro de estos aportes voluntarios. Eso es lo que pasa. De lo contrario, muchos los distribuyen así. Y si no los distribuyen en efectivo, ¿qué es lo que hacen? Capitalizan. Entonces, si en el capital anteriormente, en el capital suscrito y pagado, no sé, se tenían 100 millones, yo qué sé, y de utilidad del año se obtuvo otros 100, pues estas personas pueden optar por tres cosas. Una, distribuirla en efectivo, sobre las cuales van a tener que pagar un impuesto. Dos, realizar aportes voluntarios, esperar los requisitos y dejar que ese dinero posteriormente sea no grabado y lo puedan utilizar y lo puedan sacar como ellos quieran. O tres, esta utilidad de aquí, capitalizarla, es decir, reconocerla o trasladarla a ser capital suscrito y pagado. Que la persona tenga más acciones dentro de la empresa. Eso es lo que hacen. Normalmente, esa capitalización. Y recuerden que, no sé si ya vieron gestión financiera, no han visto gestión financiera. Dentro del apalancamiento de las empresas, o sea, las fuentes del dinero de la empresa, existen dos, un apalancamiento operativo y uno financiero. El financiero es que yo pido dinero a las entidades
entidades bancarias financieras. Y el operativo es que yo le pida dinero a mis socios. En ese orden de ideas, yo no saco el efectivo y no pierdo liquidez. Entonces, de una u otra forma, se queda dentro de la misma empresa y lo que hago es fortalecer la empresa. Eso es capitalizar. Pero obviamente que capitalizar significa que tengo que, bueno, si me vigila la superintendencia, tengo que pedir permiso a la superintendencia, ir a Cámara de Comercio y nuevamente registrar ese mayor capital, pagar el impuesto de registro, bueno, hacer toda la tramitología, ¿no? No es simplemente decir, es que hoy quiero capitalizar y ya. No, hay que hacer un resto de papeles e incluso hay que hacer modificación de estatutos. Pero sí hay muchas empresas que optan cuando generan utilidades, pero bajo liquidez no se encuentran muy bien, entonces la mayoría opta por capitalizar esas utilidades y de una u otra forma ir repartiendo pues lo que le corresponde a cada uno, evitando de esa manera pues el pago de ciertos impuestos y obviamente que el capital de trabajo de la empresa vaya disminuyendo. Esas ya son estrategias tanto fiscales como financieras también, y más que nada financieras, más que fiscales. ¿Listo? Ivonne. Listo, profe, ya lo entendí. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta? ¿Duda, pregunta? ¿No? Listo. ¿Dónde era que estaba? En ese orden de ideas, lo que les decía, ya dentro de personas jurídicas, sí necesariamente hay que mirar y revisar la actividad y ver qué tipo de beneficios se pueden utilizar. En su gran mayoría, tratan de utilizar la parte de donaciones, pues muchos aluden a que prefieren dar el dinero a una entidad benéfica y que saben que de alguna u otra forma va a una cierta población y no pagar en impuestos directamente al Estado, sabiendo que esas donaciones se convierten luego en deducibles siempre y cuando se cumpla con los requisitos respectivos. Del resto, pues no es que haya demasiados beneficios para personas jurídicas. Y lo que les digo, en últimas, uno de los que están optando es este de aquí, porque más o menos son como 138 millones por persona que permite sacar como aportes voluntarios de pensiones y que se convierten en 100% deducibles para la empresa. Y es una buena opción, sino que aquí lo que hay que revisar es la calidad de socios que se tengan, porque si son socios muy jóvenes, no siempre es tan recomendable, porque tienen que esperar los 10 años, tienen que realizar el cumplimiento de otros requisitos para poder hacer uso de este dinero. En cambio, si ya son personas en edad pensional o próximas a estar en edad pensional, ahí sí se recomienda porque saben que los van a poder utilizar y hacer uso del dinero mucho más mucho más rápido que en otros casos. Del resto, casi no. Y en personas naturales, pues hay que hacer netamente el ejercicio, ¿no? ¿Recuerdan la manera para liquidar impuesto de renta de personas naturales?
Todos al tiempo. Recuerden el esquema, empezamos con ingresos netos o ingresos brutos. Bueno, esto de aquí le vamos a restar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Cuáles eran los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional? ¿Cuáles son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional en personas naturales? ¿Cómo se acuerdan de renta? Recuerden, salud y pensión, que son los básicos. Después de esto, pues tenemos los ingresos brutos, perdón, netos. Y a los ingresos netos, dependiendo del tipo de ingresos que tengan, pues se le va a deducir los costos y gastos. Recuerden que no todos tienen costos y gastos. Esos gastos deben de cumplir los requisitos generales y los requisitos formales. Espero que se acuerden. Y también vamos a tener aquí, bueno, ingresos netos menos costos y gastos me da renta bruta. Y a esto pues le voy a restar las deducciones, que ya son las que nombramos en la parte de arriba: medicina prepagada, lo de dependientes, intereses de vivienda. ¿Y cuál me falta? ¿Qué otra deducción tenemos para personas naturales, queridos contadores? Es con ustedes de pronto, me siento sola en la clase. ¿Qué otra Los deducción aportes tenemos? voluntarios a cuentas AFC. Esa es renta exenta. Aquí están los de AFC y los aportes voluntarios a los fondos pensionales como renta exenta. Deducciones, me falta una, que se aplica tanto para personas naturales como jurídicas. En renta exenta, ¿qué más tenemos?
Acá arriba me hace falta intereses de vivienda y recuerden que también todo lo que tiene que ver con ICETEX, que se anexó en este último año, y adicionalmente el GMF. ¿En cuánto es deducible el GMF? Ustedes si estudian. Rentas exentas, ¿qué más tenemos? Recuerden que tenemos aquí las cesantías. Los intereses a las cesantías, obviamente. Una renta exenta del 25% que solo es para rentas laborales. Adicionalmente, pues los que son pensionados, las 12.000 VTs, solo aplica para pensiones. Y ya no tenemos más. Y esto de aquí ya me da igual a la renta líquida para el cálculo del impuesto. Sin embargo, recuerden que aquí tenemos dos limitaciones y una me dice que para el cálculo de esta renta líquida, la suma de las rentas exentas y las deducciones no pueden superar el 40% de los ingresos netos. O en su defecto, todo esto no puede superar las 5.040 VTs. Recuerden que aquí tenemos límites de límites para cada una de estas deducciones y para cada una de estas rentas exentas. ¿Cuál es el objetivo dentro de la planeación? Este de aquí, en últimas. Aprovechar y llegar justamente y recomendarle al contribuyente realizar aportes, ten pronto medicina prepagada, bueno, realizar aportes al fondo o a cuentas AFC hasta el monto que no supere este 40%, porque si me paso, pues le voy a hacer pagar algo que no le va a servir en últimas. Entonces, el objetivo es este más que todo, determinar este límite de aquí. ¿Qué es lo que puede hacer para llegar a este 40%? Porque recuerden que puede existir personas que tengan más del 40%, pero así tengan, así hayan pagado, así esté todo bien y en regla, pues no se lo van a poder deducir y no van a poder acogerse a todo ese monto, sino solo y únicamente hasta este límite. Entonces, de eso se trata aquí. Saber qué es lo que tiene que hacer este contribuyente de acuerdo a qué, a sus ingresos, de acuerdo a su actividad, de acuerdo a sus posibilidades, qué puede hacer con el fin de minimizar esa carga impositiva. Hay algunos frente a estas cuentas AFC y los aportes voluntarios de pensiones que aquí sí hay que ser muy claro con el contribuyente, porque es que ellos piensan que en un año lo hacen y en el otro pueden sacar el dinero, utilizarlo y ya. Y no es así, porque si hacen eso, pues lo graban en ese año y da lo mismo, no hizo nada. Entonces hay que ser muy conscientes frente a las cosas que se le recomienda hacer al contribuyente como tal. Y dos, obviamente que tengan esa capacidad de ahorro, ¿no? Y obviamente hacerles entender que es mucho más fácil ahorrar en estos fondos que pagarle directamente al Estado. Entonces, ¿qué es preferible? Pagar el día de hoy o ahorrar dentro de unos 10 años, poder tener un capital del cual puede hacer uso
y libre de impuestos. Pues de acuerdo a la normatividad que tenemos ahorita, porque incluso en la reforma también se estaba hablando de que iban a quitar estos dos, ¿no? Entonces, poco a poco nos están dejando sin herramientas, digamos, para poder realizar. Y es que en personas naturales no hay más, solo estas deducciones, solo estas rentas exentas, y pare de contar, no existe más. Entonces, estamos como que tan limitados en el proceso de realizar y poder hacer planeación tributaria y decirle no, no gane, no, no venda, no facture, pues tampoco es la posibilidad y no es la planeación a donde se debe de apuntar. Y otra pues está dentro de estos costos y gastos, ¿no? Ya de acuerdo a la actividad más que nada, pero recuerden que las personas que tienen rentas laborales no tienen costos y gastos. Ahí es donde radica muchas veces el problema dentro de esas personas. No todas pueden acogerse y no todas tienen las mismas deducciones, porque recuerden que dependientes, medicina prepagada, solo aplica para rentas laborales. El resto no puede acogerse a dependientes y a medicina prepagada. Entonces, debemos de conocer esos pasos. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Quiero hacer el ejemplo, pero quiero hacerlo aquí. ¿Dudas o preguntas? Bueno, de aquí ya nos haría falta hacer el ejercicio, pero creo que quiero hacerlo en clase, si no por aquí. No, dejemos hoy hasta la teoría. En la clase siguiente, porque nos hace falta todavía una clase, ya realizaremos ejercicios con respecto a esta parte de planeación. Por el día de hoy, yo creo que el anterior viernes les había dicho que les iba a dejar un taller, sin embargo, toda la semana estuve un poco ocupada, no alcancé a subir el taller, pero sí lo hice el día de hoy. Queda para la siguiente clase, ¿qué es lo que hay ahí? Creo que las primeras preguntas son teóricas y lo último es con respecto a lo que vimos en la clase. ¿Listo? De todas maneras, chicos, les agradezco por haberme acompañado, haber asistido el día de hoy de manera virtual. La siguiente clase sí ya es de manera presencial y normal como hemos tenido el resto de clases. ¿Listo? Ok, profe. Muchas gracias, que tengan una muy buena Muchas noche. gracias, profe. ¿De pronto el material lo va a subir o no? ¿Este? Sí. Todo el material, profe, ¿por qué no aparece nada? ¿Qué es todo el material para ustedes? ¿Las diapositivas? Las diapositivas, claro. Yo se las envío a Yarexon y el que se las envíe al grupo que ustedes tengan, por favor. Me queda Listo, más fácil. Sí, profe. excelente. Muchas gracias, profe. Ok, Bueno, bueno, profe, muchas gracias. bueno, que tengan buena noche. Hasta luego. Que pasen una buena noche, profe, que se mejore pronto.